Hola mis chicas y mis chicos, seguimos con nuestro calendario de Adviento, ya vamos en el día número 5. En este día vamos a trabajar este precioso sombrero, ya llevamos varios, por aquí arriba te dejo en la lista de reproducción los 4 primeros días. Únete si apenas estás comenzando, estamos realizando adornos muy sencillos y básicos para nuestro árbol o para las decoraciones navideñas de nuestra casa o crear una colección hermosa de 24 adornos. Vamos a arrancar con este sombrero de Navidad. ¿Sabías que los sombreros de Navidad significan la libertad? Escríbeme en los comentarios a qué tipo de libertad crees tú que se refiere el significado de los sombreros de Navidad. Espero leer todos tus comentarios. Vamos a arrancar y vamos a necesitar hilo rojo, hilo blanco, hilo negro, amarillo y un cartoncito para introducir en la parte del fondo y que esta parte de arriba nos quede bien plana y un pegamento para poderlo pegar allí a nuestro tejido en la parte interna. Vamos a trabajar este sombrerito muy peculiar en el día 5 y te animo a que te unas, te suscribas, actives la campanita para que podamos todos los días trabajar el diseño nuevo, el adorno nuevo para cada día, hasta completar los 24 días. Nos vemos en el siguiente, no te lo puedes perder. Vamos a arrancar con este sombrerito tan especial. Vamos a comenzar con nuestro sombrerito con el hilo rojo. Vas a tomar el hilo rojo y vamos a realizar nuestro sombrero casi todo en media vareta o en punto bajo alto. Vamos a comenzar realizando dentro del anillo mágico 8 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medias varetas. Cerramos nuestro anillo mágico bien cerradito y pasamos a la ronda número 2. En esta ronda 2 vamos a tejer aumento en todos los 8 puntos. Vamos a tejer 8 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y me falta uno, 8. Y pasamos a la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a realizar un patrón de un punto y un aumento, o aumento y un punto. Vamos a hacer aumento y luego un punto solo. Y así vamos a repetir por toda la ronda. Aumento y un punto solo. Al terminar toda la ronda 3 te quedarán 24 puntos. He terminado la ronda 3 y pasaré a la ronda número 4. Aquí en la ronda 3 me quedaron 24 puntos. Pasamos a la ronda 4 donde vamos a tejer aumento, un aumento y luego tejeremos 2 puntos. 1 y 2. Ese es el patrón de esta ronda. Aumento y 2 puntos. 1 y 2. Al terminar la ronda te van a quedar 32 puntos. Pasamos a la ronda número 5. Antes de terminar las rondas de aumentos con el hilo que nos ha quedado del anillo mágico, vamos a hacer el nudito y vamos a pasar el hilo hacia adelante para que nos quede la argolla. Y continuamos con la ronda 5. En la ronda 5 vamos a trabajar aumento
y 3 puntos, o 3 puntos, un aumento, que es lo mismo. Y lo vamos a repetir por toda la ronda. Al finalizar te van a quedar en total 40 puntos. Para pasar a la ronda número 6 he cerrado con el hilo blanco. Voy a trabajar ahora el hilo blanco y el hilo rojo lo he dejado acá atrás en espera para subirlo en las siguientes rondas. Vamos ahora a trabajar antes de pasar a la ronda 6, vamos a hacer puntos deslizados. Vamos a trabajar puntos deslizados tomando solo la hebra trasera de los puntos. De esta forma vamos a tomar solo la hebra trasera y vamos a hacer punto deslizado por toda la ronda. Al terminar lo vamos a ir aplanando con las manos para que se nos vaya quedando plana la base. Y vamos ahora sí a realizar la ronda 6 con base a los puntos deslizados que ya hicimos. Vamos a trabajar la ronda 6 los mismos 40 puntos que tenemos en media vareta, pero tomando la hebra trasera de los puntos deslizados que acabamos de hacer. Y vamos a ir tejiendo así toda la ronda. En la ronda número 7 trabajamos también con hilo blanco todos los 40 puntos, pero en punto bajo. Vamos a realizar ahora la ronda número 8. He cambiado de hilo y vamos a trabajar la ronda 8 en rojo. Primero, antes de hacer la ronda 8, vamos a trabajar como hicimos anteriormente, tomando la hebra trasera del punto y realizando puntos deslizados. Vamos a realizar puntos deslizados tomando la hebra trasera. Al terminar toda esta ronda de puntos deslizados, ahí sí realizaremos la ronda número 8 y en la ronda 8 trabajaremos un patrón de 6 puntos, medias varetas y una disminución. Pero esa ronda 8 la realizaremos tomando la hebra trasera de los puntos deslizados que estoy realizando. 6 puntos, una disminución. Cuando ya termines la ronda 8, vas a utilizar ya un cartoncito para colocarle a la base acá y que nos quede plana de nuestro sombrero y puedes pegarla con pegamento, ese cartoncito aquí a la parte de abajo. Y continuaremos. Pasamos a la ronda número 9. En la ronda 9, aquí nos han quedado 35 puntos. En la ronda 9 trabajaremos estos mismos 35 puntos, realizándolos en media vareta toda la ronda. Luego cambiaremos al hilo negro. Pasamos a la ronda número 10. En la ronda 10, antes de realizar la ronda 10, como hemos venido realizando en las rondas anteriores, realizaremos puntos deslizados tomando la hebra trasera de nuestros puntos. Yo ya enhebré el hilo negro y voy a realizar todos los puntos deslizados. En cada punto tenemos 35 puntos. Y así voy a ir haciendo por toda la ronda. Cuando termine, ahí sí realizo la ronda 10, donde voy a trabajar los mismos 35 puntos en media vareta, tomando de la hebra trasera del punto deslizado. Al terminar la ronda de hilo negro, enhebramos con hilo rojo y vamos a trabajar las siguientes rondas. Se las voy a leer para que ustedes puedan trabajarlas, ¿vale? Vamos a trabajar con el hilo rojo. Siempre que cambiamos de color, hacemos primero una ronda de punto deslizado.
para en la siguiente trabajarla sobre la hebra trasera de ese punto deslizado, como lo hemos mostrado y se los he mostrado en los cambios de color anteriores. Vamos a trabajar la ronda número 11 de hilo rojo. Primero, como ya les indiqué, haciendo una de puntos deslizados, y la ronda 11 trabajando sobre la hebra trasera de ellos, haremos el patrón de 5 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda y terminaremos con 30 puntos. La ronda número 12, también de hilo rojo, vamos a trabajarla de esos mismos 30 puntos. Luego cambiaremos al hilo blanco y realizaremos la ronda, ya saben, de puntos deslizados cada vez que cambiamos de color, y sobre la hebra trasera de esos puntos deslizados trabajaremos la ronda 13 y 14. Pero la ronda 13 la vamos a hacer de punto bajo, los mismos 30 puntos. Y la ronda 14 ya la realizamos de media vareta, también de los mismos 30 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda 14. Así se va a ir viendo nuestro sombrero hasta la ronda número 14. Vamos a realizar ahora la ronda número 15 con hilo rojo. Pasamos al hilo rojo para hacer ya el bordo de nuestro sombrero. Así que vamos a trabajar en hilo rojo primero que todo en puntos deslizados, pero en esta ocasión lo vamos a hacer tomando la hebra no trasera del punto, sino la delantera. Puntos deslizados tomando la hebra delantera de los puntos blancos anteriores. Cuando termines, vamos a trabajar la ronda 15 realizando también tomando la hebra delantera, pero de nuestros puntos deslizados rojos, la hebra delantera, y trabajaremos un patrón de 4 puntos y un aumento. Terminada la ronda 15, ya se va a ver levantadito nuestra aleta del sombrero y nos han quedado 36 puntos. Vamos a trabajar la ronda 16 con aumentos también, ya no 4 puntos aumento, sino 5 puntos aumento, pero ya tomando todo el punto de nuestra ronda. Vamos a tratar de hacerlo ajustado, tejer un poco más ajustadito para que la aleta nos quede con más firmeza. 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y vamos a repetir esto por toda la ronda hasta terminar. Al terminar la ronda número 16 de 5 puntos, un aumento, tendrás 42 puntos. Realizaremos ahora la ronda 17 y última con punto bajo y vamos a tejer 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos, un aumento, repitiendo por toda la ronda con punto bajo, tendremos 48 puntos y finalizaremos dando un terminado de puntos deslizados por todo alrededor. Cuando terminemos la ronda vamos a aplanarlo, la aletita, poniéndolo sobre una mesa y nos ha quedado así ya terminado nuestro sombrero. Vamos a esconder esta hebra última y vamos a hacerle con hilo amarillo el bordado, la simulación de la villa en la parte negra. Ya les muestro cómo lo vamos a hacer. Para hacer la hebilla solo con el hilo amarillo lo enhebramos en la aguja lanera, pasamos 2 veces en cada extremo, arriba y abajo, y en los laterales, y 2 lineecitas del centro hacia afuera. Y así hemos terminado nuestro sombrero de Navidad para colgar y completar y avanzar en nuestro calendario de Adviento.
Espero que lo disfrutes mucho y realices muchos sombreritos. Puedes cambiar los colores, ya lo sabes. Puedes hacer otras franjas de diferentes tonos para que quede también muy navideño. Nos vemos en el siguiente día de nuestro calendario de Adviento. Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos uno más. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.